¿Quiénes están con nosotros para comentar el tema? Las 13 listas parlamentarias por Lima, 1.690 candidatos, el doctor José Hélice, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, el doctor Alonso Núñez del Prado. Todos figuras muy conocidas, tanto en la esfera pública como institucional. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a arrancar un poco con Alonso Núñez del Prado, porque él es director del Observatorio del Cumplimiento de Planes de Gobierno. Es un observatorio que se debe pasar bastantes sorpresas, imagino. Bienvenido, Alonso. Buenos días, Raúl. Buenos días, amables oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente de la revisión del cumplimiento del plan de gobierno del APRA, que en realidad, más que hacer un seguimiento al plan de gobierno del APRA, que sin ninguna duda era parte del tema, el asunto era lograr, digamos, advertir a los nuevos candidatos de que hay una institución que está haciendo un seguimiento al cumplimiento de las ofertas electorales y de los planes de gobierno, y que eso se va a seguir haciendo. Entonces, es un poco dejar establecidas ciertas líneas, y de hecho, lo que hemos observado respecto del plan de gobierno del APRA es que estamos muy lejos de un cumplimiento. Los porcentajes de logro con relación al plan de gobierno, dejo bien claro, es con relación al plan de gobierno, son muy pobres. Nuestra percepción es que hay una cierta disociación, una suerte de divorcio entre lo que piensa el señor García y lo que era el plan de gobierno que preparó su partido. Hay una serie de detalles que pueden ser vistos en nuestra página web que analiza con detalle el plan de gobierno. Pero un elemento que llame la atención, que sirva de ejemplo. A ver, una propuesta, el plan de gobierno PRISA que no se cumplió. Algo así evidente es el tema del regreso a la Constitución del 79, ¿no es cierto? El plan de gobierno del APRA consideraba de que debería regresar a la Constitución del año 79. Sin embargo, ni siquiera lo propusieron en el Congreso porque era más o menos evidente de que si lo proponían se aprobaba, ya que el Grupo Nacionalista estaba a favor. Entonces, yo sí creo de que tienen todo el derecho a pensar de que era mejor quedarse con la Constitución del 93, o sea, es una opción y yo no voy a discutirla, pero yo sí creo de que el pueblo, los electores, tenemos derecho a que el gobierno salga y diga, ¿saben qué, señores? Nos equivocamos en nuestro plan de gobierno y no vamos a cumplir esto por esta y esta otra razón. Lo que pasa en el país es de que ningún gobernante se siente obligado a cumplir el plan de gobierno. Y ningún elector, desafortunadamente, se siente con derecho a reclamarle a que lo cumpla. Sí. Es un tema completamente olvidado. Ese es pues uno de los males que siempre se ha repetido. Yo quiero aquí hacer mención, que estaba leyendo ayer el discurso sobre política del primer ministro Naoto Kan, y que viene al caso de esto de que no hay 2 o 3 ideas centrales que puedan decir, bueno, este gobernante está pretendiendo esto. El señor dice, habla sobre, digamos, su iniciación en el cargo y tal, y simplemente en muy pocas líneas dice lo siguiente: el Estado persigo 3 principios, busco 3 objetivos. Primero, crear una nueva era, la apertura de la era Heysel, que es la tercera, porque hay la de la reconstrucción y la famosa Meiji. Imagínense qué plan tan enorme, ¿no? Pero lo dice de una manera sencillísima. Durante los últimos 160 años Japón ha estado regido bajo esos 2 grandes cambios, el mundo ha cambiado, tenemos que pensar seriamente en crear una nueva sociedad. Ese es el primer plan, la primera idea que tiene, ¿no es cierto? La segunda es simplemente disminuir el estado de infelicidad de nuestro pueblo. Es un fraseo también excelente, ¿no es cierto? Estupendo. ¿No? Y finalmente habla también, menciona aquí al Perú y el acuerdo, ¿no? Y finalmente tiene también esta idea de que hay que aproximarse al mundo, abrirse al mundo, como Japón lo ha venido haciendo, pero hay que hacerlo con mucho más intensidad. Esa es una de las carencias que tenemos. Nuestros gobernantes hablan mucho, prometen demasiado y la cosa no funciona. Imagínense con 1.690 candidatos, ¿qué no oiremos? ¿Qué propuestas no tendremos?
pero lo que nos interesaba era saber, en fin, un poco el meollo de la cuestión. ¿Se ha elegido bien a la gente? ¿Estos procesos han sido relativamente entusiasmantes? La encuesta de la Católica demuestra pues que hay una fuerte indiferencia todavía al respecto, en fin. Fernando Atuesta, ¿qué piensa usted de todo este tema, sobre todo pues a través del Instituto de Opinión Pública de la Católica? En los últimos 2 décadas estamos más o menos expectando lo mismo y quizá empeorando. Sin embargo, no todo está mal. Uno de los aspectos que está bien es que gracias al cronograma electoral se ha tenido que llevar a cabo estas elecciones internas, muchas de ellas ciertamente cuestionadas, pero que ha obligado a colocar nombres previo a la inscripción de las candidaturas oficiales que se cerró ayer. ¿Y esto qué ha provocado? Una serie de observaciones y en algunos casos denuncias, y que ha tenido como propósito, creo, un efectivo control social de los medios y de los ciudadanos. Y esto hecho por primera vez, que yo me acuerdo por lo menos, que algunas listas han tenido que retirar candidatos. Eso ya es positivo, es un paso adelante. Eso ya para mí es un paso adelante. Pero sin embargo las normas... No que eso es escandalera, pero... Claro, obviamente, pero es mejor a que se mantenga, a que lleguen. ¿Y por qué a que lleguen? Porque acá hay una serie de normas que contribuyen al incentivo de este tipo de candidaturas y de campañas, las que tú has señalado, el voto preferencial. Los sistemas electorales no son buenos o malos en general. ¿En qué momento se aplican? En el Perú ha tenido 2 fases, del 78 hasta acá. Una fase positiva hasta la década del 80 y una fase perniciosa, cada vez más perniciosa, en el momento que se desploma el sistema partidista. Porque no es posible, los partidos son incapaces de poder generar políticas medianamente comunes como partido, porque esos 1.630 son mini partidos. Cada uno va a hacer campaña según lo que le indica su asesor o su buen parecer. ¿Y la platita de qué dispone? Y la platita de lo que dispone. Y por lo tanto va a ofrecer aquello que no va a poder cumplir porque no tiene capacidad de gasto para empezar un parlamentario. Va a ofrecer absolutamente todo. A partir de mañana, pasado mañana, nos vamos a encontrar ya no solamente con una elección, una campaña presidencial, sino una campaña parlamentaria, y esto va a traer una bulla comunicativa enorme, se va a crear muchas expectativas, pero además, entonces, el elector va a tener dificultades para poder ver y escuchar. ¿Qué va a ocurrir? Y con esto cierro la idea. Cada candidato va a tener que intentar la necesaria mirada pública, y para eso va a hacer cualquier cosa contra que los medios justamente... Sí, vamos a tener un glorioso desfile de inteligencias en acción. Sí. Vamos a hacer una pausa y luego escuchamos al doctor José Elisa. En realidad la cita del discurso del primer ministro Naoto Kan, pero frente a la inmensa cantidad de discursos que nosotros podemos pronunciar, voy a volver a repetir la frase. Mis principios de construcción de una nación son 3: la apertura de la era Heiser, la realización de una sociedad con el mínimo nivel de infelicidad y la ejecución de políticas de corrección de la irracionalidad. Es un texto borgiano, la verdad. Pero a mí, don José Elisa, bienvenido. Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, creo que las organizaciones políticas en esta oportunidad, cuando menos las más importantes o sobresalientes, han hecho un esfuerzo especial en el proceso de selección de candidatos al Congreso. Siempre por ahí aparecen algunos problemas, pero creo que eso es un avance también. En segundo lugar, bueno, como ya se ha dicho aquí, si no tuviésemos voto preferencial, ¿no?, entonces tendríamos probablemente 13 mensajes partidarios, más o menos, claro, más o menos. Pero como hay voto preferencial, tenemos 1.600 mensajes, por lo menos. Es decir, una gran confusión de ideas y de cosas que va a recibir la ciudadanía. Y finalmente lo que no vamos a tener es justamente una agenda clara.
Y como usted bien ha notado, don Raúl, con el ejemplo de Japón, en el Perú ocurre que cada vez que hay una transferencia del mando presidencial, el nuevo presidente concurre ante el Congreso a dar su mensaje al país, y es un mensaje extenso, ¿no? Y a veces no es muy sistemático, un poco confuso, y todos salen confundidos y con interpretaciones diversas sobre lo que el presidente quiso decir, y no sabemos realmente hacia dónde vamos. Realmente no sabemos hacia dónde vamos hace muchos años, ¿no? Hace mucho tiempo no sabemos hacia dónde vamos. Detrás del mensaje del presidente de la República viene un mes después o dentro del mes siguiente el presidente del Consejo de Ministros en la sesión de investidura en el Congreso de la República, donde también hace un mensaje que puede concordar o no con el del presidente de la República del 28 de julio, y eso se debería, por ejemplo, tratar de evaluar, es decir, si hay concordancia entre ambos, ¿no? Termina la investidura, recibe siempre la confianza el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros se va y el gobierno en general se va a desarrollar su plan, que no sabemos si es exactamente el que se expuso en el Congreso y debatió en el Congreso además y recibió la confianza, y el Congreso se va a hacer exactamente lo contrario o algo diferente a lo que acordó con el gobierno. Es decir, no tenemos un plan. Yo creo que eso es una gran carencia, es un tema bien importante, ¿no? Ojalá, bueno, lo que tenemos que hacer en realidad, y ojalá lo hagamos, es ponerles una agenda, por ejemplo, a los candidatos al Congreso. Una agenda mínima, porque si no vamos a tener un montón de mensajes y una confusión general. Una agenda mínima, digamos, sobre la reforma política en general, temas de reforma constitucional, de los que se viene hablando hace tiempo, definirlos de una vez el primer año, quién sabe, ¿no? No esperar a la mitad del periodo, donde a veces las cosas son un poco más complicadas, y meter ese tema, no sabemos por qué otras razones. Y la agenda de reforma del Congreso mismo, ¿no? Es decir, el Congreso tiene que ser la plataforma desde la cual van a trabajar los congresistas, tiene que funcionar bien, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Pero de esos temas, por ejemplo, claro, todavía la campaña está empezando, pero sobre esos temas no se ha empezado a hablar entre los candidatos al Congreso. Ojalá hablaran con precisión sobre cada uno de esos temas. Reforma política, que es una cosa que toca al Congreso en la parte de reforma constitucional, y reforma del propio Congreso de la República, previa revisión de cómo están las cosas y qué es lo que se puede hacer. Ahora, yo quería hacerles la siguiente pregunta. Si nosotros vemos los niveles de aceptación del Congreso, pues ya 10% es más o menos como lo mejor que les puede ir. O sea, el 90% de la población no quiere saber nada con el Congreso. Y hay que decirlo, ese no es un resultado de este Congreso. Ese es un pasivo que van a heredar los que están postulando. ¿Le importa realmente al ciudadano quién va al Congreso? Estamos hablando de las propuestas que tienen que hacer, que si el voto debería ser o no preferencial. ¿Es un ente, un espacio en el que los peruanos realmente estén preocupados por quién va a ir, o este descrédito ha generado una especie de desidia de que ya da lo mismo quién llegue al Congreso? Mira, yo creo que hay una desafección en general a todo lo que es el orden institucional. No solamente los partidos, son cuando los partidos en una mayor medida y en consecuencia el Congreso. Es cierto que solamente el tema del voto preferencial no es el único, porque en realidad el voto preferencial lo que está soportando es un conjunto de listas. ¿Cuántas? 13, que están construidas sobre ¿cuántos? 27 partidos. En el Perú no existen pues 27 partidos. Hay que sincerar. Y una de las medidas es el umbral de representación, que es el 5%. Si en este momento nosotros cerráramos la elección y según los diferentes sondeos tendríamos en el Parlamento 5 partidos. 5 partidos, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Fuerza al 2000, Partido Nacionalista y probablemente el Partido Kuczynski o el APRA, y ahí se cierra. Sin embargo, ya ha ocurrido como la vez pasada que este mecanismo que puede ayudar lo que ha hecho es esconder una serie de, medidas que han tomado los partidos para poder saltar el muro. Una vez que saltan al otro lado, cada uno se va por su lado. Y dentro de los partidos, cada uno de los invitados se va también por su lado. Y el Congreso, a través de sus medidas, también alienta eso. Por ejemplo, la creación de bancadas que no representan a nadie. Terminan siendo partidos sin bancadas, bancadas sin partidos, bancadas suma de mini partidos, y en realidad, ¿cómo puedes hacer una política en el Congreso tan solo para crear una agenda legislativa cuando tienes que discutir con 14 grupos, cuando inicialmente eran 7? Pero entonces, probablemente van a reventar más. Pero ¿cuál es entonces el camino de salida? Digamos, los partidos no existen, están desorganizados, la legislación electoral que se va a aplicar para estas elecciones nos dice que va a pasar lo que usted está adelantando. El gobierno no cumple lo que promete, los planes de gobierno están ahí simplemente para ganar elecciones. ¿Cuál es el camino de salida entonces? Pero más que el camino, ¿sabes qué?
hay un tema que hay que mirar hacia adelante. No va a haber mayoría parlamentaria para ningún candidato que gane la elección. Y por lo tanto, el esfuerzo que se tiene que hacer es de coaliciones que lleven a puntos de acuerdo, como José hasta un momento lo decía. Ese bueno, la práctica va a ser más bien transfugismo. Muchas veces. Es otro sistema distinto al de la coalición. Y ves que los partidos tratan de generar también y ayudar al transfugismo, y eso es un nefasto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener ocasión de seguir conversando ya sobre las listas parlamentarias y todo este problema de evaluación de los contenidos de la campaña, de modo que les agradezco muy vivamente esta primera presencia.